Buenas tardes a todos. Yo soy testigo viviente de todo el proceso del desarrollo industrial de Navarra. A finales de los años 50, el gran Navarro, que no ha sido suficientemente reconocido en su tierra, don Félix Huarte, se anticipó al plan de desarrollo industrial e inició un ciclo de grandes inversiones industriales. Hubo proyectos que le salieron muy bien, otros le salieron mal. Era un gran amante de su tierra, lo dio todo por su tierra al final. Y vuelvo a repetir, que está un nieto delante, que Navarra no ha sabido reconocer a ese gran hombre, en mi opinión, el hombre más grande del siglo XX de todos los navarros. Yo le debo mucho a él. Yo vine a los 23 años en el 1961 de jefe de mantenimiento a Papel Navarra, una iniciativa de don Félix Huarte. Si él no habría creado esa empresa, probablemente yo no estaría en Navarra, el método de diseño industrial en Navarra no existiría. Hay que decir que los grandes hombres se reencarnan con sus grandes obras. Yo creo que soy parte de esa reencarnación de don Félix Huarte, que hay un nieto aquí que tiene sus genes, pero él influyó en la sociedad positivamente. Yo vine aquí, suelo decir de Roma también, que soy navarro de primera, porque el navarro que nace en esta bendita tierra, el destino le ha puesto ahí. Pero los que hemos nacido fuera, hemos conocido el mundo, conocemos Navarra y nos damos cuenta que es lo mejor, nos entregamos a Navarra, decidimos ser navarros, lo damos todo y Navarra nos lo da todo. Medio en serio, medio en broma, yo digo que somos los navarros de primera y me siento orgulloso. En el 1964 es cuando se fundó el Plan Industrial de Navarra, pero ya se había iniciado antes con la obra de don Félix Huarte. Recuerdo que él fue el primero que creó, parecido en la época con los salesianos, la primera escuela de formación profesional. Para el desarrollo de Navarra, aparte del plan industrial, de las ayudas fiscales que fueron muy importantes, la formación profesional tuvo una influencia muy importante, tanto la aportación de los salesianos como la escuela de Imenasa de aprendices. Aquello fue un germen de profesionales que cuando vino el plan de 1964, Navarra ya tenía una cantera de profesionales en tecnologías que se habían ido formando en las empresas que había ido creando con Félix Huarte. Pienso que eso fue muy fundamental en la formación profesional, aparte de que luego ya pues, dio la universidad de todo lo demás, ¿no? En el 68 yo dejo de ser un asalariado y empiezo como autónomo. Tuve unos cuantos años y en el 1972, cuando ya se funda el método de diseño industrial, acogido al plan estratégico y tecnológico y industrial de Navarra, recuerdo que en aquella época había muchas huelgas, había barricadas, había secuestros, había asesinatos y se perseguían a los empresarios. A un hijo de don Félix Huarte se le secuestró. Tristemente yo tuve problemas porque yo en aquella época estaba soltero, estaba de padrona. Dos hijos de la familia donde estaba de padrona trabajaban en Imenasa. Habían venido del caserío, habían dejado las layas y habían venido a trabajar a Imenasa. Recuerdo que un domingo, cuando le secuestran a Felipe Huarte, uno de ellos dice: el cerdo que más caro se ha pagado en toda la historia de la humanidad, porque se había pagado 50 millones por el rescate de Felipe Huarte. Yo me levanté, pero ¿cómo podéis decir eso? Cuando tú hace unos años te has dejado las layas, que estás tratando en NASA, hoy tienes seco, ¿cómo puede decir esto? Bueno, me armaron tal bronca que tuve que coger la maleta y salir corriendo, porque me iban a balear. Ahí es donde yo quiero reprochar un poco a los navarros la falta de gratitud hacia don Félix Huarte. Creo que hay una calle en su nombre que nadie la conoce. Yo pregunto a personas 50, 55 años si saben quién fue don Félix Huarte.
no lo conoce. Un pueblo que olvida su historia, no aprende la historia, puede volver a repetir los mismos problemas que se repiten en la historia. Aquel plan industrial tenía tales ventajas que yo, como vengo de formación personal, no tenía formación académica. Cuando Joaquín González, que era su director de industria, yo le dije que no quería ser empresario de un polígono industrial, que conocía un sitio que estaba escondido, si yo iba con frecuencia en bici, subía la isla de Monreal, y a mitad de camino, en el corredor, hay una chopera muy grande. Digo, detrás de esa chopera, ahí tendré que montar la empresa para estar escondido, para que nos dejen en paz los que en aquella época estaban creando una situación casi pre-revolucionaria. Eran tiempos muy difíciles. ¿Quién quería ser empresario en aquellas condiciones si no tenías una vocación tremenda que venciera esas dificultades? De hecho, de mi generación hay muy pocos empresarios en Navarra, porque en aquella época era muy difícil ser empresario. Los que ya estaban, como Pedro Marte, bueno, tenían que seguir, tuvieron sus grandes problemas. Recuerdo que cuando yo decía que no quería estar en un polígono industrial para que los problemas del vecino no me afectaran, ni tuviera, estuviera en una zona donde fuera los agitadores de aquella época, fuera carne de cultivo, siempre iban a los grandes polígonos industriales. Entonces, Joaquín Guardia, ¿pero por qué quieres ir ahí? Pues para que no se nos conozca, tenemos que escondernos para trabajar. Me entendió perfectamente, nos facilitaron un terreno muy barato, y cuando él me decía, bueno, y además vais a tener declaración fiscal del 95% del impuesto industrial, yo no sabía lo que era aquello, además vais a tener 5 años de libertad de amortización, tampoco sabía lo que era, después me di cuenta de la importancia que eso tenía para el desarrollo. De hecho, mi empresa, en esas condiciones, tuvo un crecimiento, una explosión de crecimiento. Recuerdo que a los 3 años de haber desarrollado el primer prototipo de máquina, lo teníamos vendido en los 5 continentes. Como no había comunicaciones en Pamplona, tuvimos que montar la empresa comercial en Holanda, por las comunicaciones, y que los holandeses, pues todos hablan la navía 4 o 5 idiomas, son grandes vendedores, y montamos la comercial, la montamos allí, y en 3 años conseguimos tener nuestros productos en los 5 continentes. Eso es el pasado. Quiero hablar del presente y del futuro. El presente es efímero. Yo suelo trabajar, desde hace muchos años, solo trabajo para el futuro. El presente no me interesa. Tengo ejecutivos que son los que trabajan en el día a día, y el futuro es lo que yo me dedico casi 100% de mi tiempo a trabajar en el futuro. Pero hablando del presente, hoy, partiendo de cero, en aquella época, tenemos 640 empleados en todo el mundo. En los 5 o 6 años de crisis estamos creciendo a un 8 o 10% anual en plena crisis. Solo decir que a nosotros las crisis trabajamos mejor. Pasa la época de la especulación. Gracias. Y es cuando viene y se favorece la economía real, la única que es posible provocar desarrollo y provocar el estado de bienestar. No hay otro camino más que la economía real, basada en el conocimiento, el esfuerzo, la tecnología y las inversiones productivas. Tenemos planes de crecimiento. Dentro de nuestro plan de efecto estamos creciendo en Pamplona, en Murcia y en Estados Unidos. Hoy tenemos un liderazgo a nivel mundial, sobre todo en aquellos procesos de fabricación de componentes para la aeronáutica en materia de compuestos, fibra de carbono. Todo empezó una vez que ya estábamos con éxito en el mundo del papel. Queríamos diversificar y dijimos, bueno, ¿dónde podemos llevar para diversificar? Es mucho mejor decir qué sabemos hacer, qué se puede hacer con lo que debemos hacer en otros sectores industriales. En aquella época se hablaba de que los nuevos aviones de las nuevas generaciones se iban a hacer con material compuesto, o sea, fibra de carbono, que eran bandas flexibles,
Entonces, hombre, si no somos expertos en el manejo de bandas flexibles, ¿por qué no apostar por esa revolución que viene en los materiales compuestos? Empezamos, hoy tenemos un liderazgo mundial en las máquinas más complejas, tenemos el 51% del mercado mundial, y los tres competidores restantes, entre los tres, alcanzan el 41%. El futuro no lo tenemos esperanzador, siguiendo con la misma estrategia que podemos hacer con lo que ya sabemos hacer en otros sectores industriales. Entonces hemos descubierto que tanto el sector aeronáutico como el sector de automoción empiezan a converger, es decir, la fibra de carbono reduce mucho el peso, es muy resistente, la legislación europea y prácticamente en todo el mundo está presionando a los automóviles para que bajen de peso, bajar consumo energético, bajar la contaminación, está habiendo prórrogas en los plazos del cumplimiento de esas características, el sector apuesta por la fibra de carbono, todavía la fibra de carbono es cara, solo se utiliza en aquellos coches de alta gama, donde los procesos son todavía manuales, no se automatiza, y luego converge con el sector aeronáutico, que es un sector muy conservador por razones de seguridad, y cuando se hace un nuevo programa en un avión y se certifican unos materiales y unos procesos de fabricación de esos materiales, cualquier mejora continua no se puede hacer porque una pequeña mejora supone una nueva certificación, mucho tiempo y mucho costo. Bien. Entonces, ahí hay una estrategia de que ambos sectores necesitan reducir drásticamente los costos de producir la materia prima, la fibra de carbono, los procesos de acondicionamiento de la fibra de carbono y los procesos de fabricación de los componentes. Entonces, vemos que los desarrollos necesarios para los retos que tiene el sector de automoción, como el sector de aeronáutico, para bajar los costos de las materias primas para las siguientes generaciones, coinciden en que nosotros creemos parte de la clave de toda nuestra experiencia del papel y de la industria aeronáutica en materiales compuestos es vital para esa revolución pendiente de los materiales en el sector de automoción. Ya hemos conseguido un contrato con McLaren solo para inversor. No nos interesa entrar en los programas que ya se están fabricando, nos interesa estar en los nuevos coches, en los nuevos modelos, para que a partir de una nueva tecnología, y donde ya tenemos un contrato con McLaren, tenemos otro contrato con BMW, y estamos intentando, hemos hablado tanto con BMW por separado y Airbus, para ver de hacer un proyecto conjunto de fabricación de fibra de carbono con nuevos conceptos mucho más productivos, donde bajamos el costo, mejoramos la calidad y por separado ambos nos han visto que tienen interés en hacer un proyecto europeo conjunto, y ahora estamos viendo a ver si haremos coincidir los dos grandes grupos industriales más estratégicos de Europa, como es el sector de automoción y el sector aeronáutico. Y creemos que podemos llegar a acuerdos los tres partes, tanto BMW, Airbus y nosotros, para hacer un proyecto para bajar los costos de la materia prima, adaptarlos a los precios objetivos del sector del automóvil y también eso aplicarlo luego al sector de la automoción. Yo el futuro lo veo con mucho optimismo, es decir, hay que seguir haciendo grandes inversiones en I+D, inversiones productivas, crear la cultura del conocimiento, la cultura de la actividad creativa, y pienso que es el camino para hacer frente a los retos de los nuevos tiempos, las nuevas incertidumbres que nos presentan día a día. Yo personalmente soy muy optimista, creo que los grandes problemas, grandes soluciones, que las crisis traen cambio y que los cambios traen las grandes oportunidades. Yo no sé aconsejar a cualquiera que crea recursos de negocio, yo solo entiendo el mío. Sé lo que hay que hacer en el negocio para tenerlo a flote y que tenga un buen futuro, y en ese sentido soy sumamente optimista. No quiero que me llamen otra vez al orden. Muchas gracias y espero que mi experiencia como base de una iniciativa, de un gran hombre, de un gran novato, hay una trayectoria, hay un futuro impresionante. Me siento como una parte de la reencarnación de don Philip Schwartz. Muchas gracias.